Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Minuto 24, golazo de Vázquez y un estadio con todo el público que estalla de emoción. Escuchemos. Golpe de cabeza, rechaza Abraham, pelota en el área, va ingresando Vinicio, pelea, la remata, gol en parábola, espectacular, el goleo, gol de Ecuador, gol, Mafalda Vázquez, pero qué espectacular Pompidou, un remate en parábola, llegó cerca al ángulo superior izquierdo, rechazó la pelota al campo de juego, Mario Tenorio retrasó un centro, el ingreso violento de Vázquez y el remate con fuerza, pelota al fondo de los violines, Mafalda Vázquez para Ecuador. Inmediatamente digo, pues señoras y señores de la anotación, viene otra carga del equipo ecuatoriano. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor entrevistar al hijo de una de las voces más queridas y recordadas no solamente de acá de la capital ecuatoriana, sino de todo el Ecuador. Vamos a conversar con Manuel Pavón Arias. Él es hijo del conocido relator deportivo Manuel Lito Pavón del Pozo. Manuel Pavón Arias, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio, sobre todo para conocer la trayectoria y el legado también que dejó su papá, Manuel Lito Pavón del Pozo. Muy buenos días. Iliana, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Estoy para lo que usted necesite saber de mi papi Delito. Claro que sí. Entonces hablemos de esa gran voz. Sabemos que él nació en la hermosa provincia del Carchi, específicamente en el Cantón Bolívar. Es el primero de los 5 hermanos. Pero cuéntenos cómo inició tal vez esta afición por la radio y qué es lo que estudió él, porque en realidad él siguió otra carrera que tenía que ver más con los números que con la Así locución. es. Pues Lito Pavón, como usted dice, nació en Bolívar, en la hermosa provincia del Carchi, en el año 1941. Él vino acá a Quito con mis tíos, mis abuelos, en el año 58 más o menos, 59. Estuvo aquí estudiando en el colegio Víctor Emilio Estrada, uno de los colegios de acá de la capital que tenía bachillerato en contabilidad, entonces él es contador, así que nosotros elegimos la carrera en la que se graduó papá. Tanto mi hermana Elena como yo somos contadores, entonces seguimos un legado, pero aparte lo que es la locución. Yo creo que Lito Pavón empezó primero como es aficionado a los deportes. Él estaba en un club que se llamaba Teniente Hugo Ortiz, aquí en la capital, en donde conoció a mis tíos, a Rodrigo Poveda, que también era locutor, él era ambateño. Él es mi tío político, se casó con una de mis tías. Entonces, yo creo que la afición viene por ahí, porque en ese tiempo comunicación social no existía en lo que es estudios en la universidad, pues como muchos de los periodistas de esos tiempos, pues más que el estudio en letras o dentro de una aula, fue esa pasión que tenía por relatar los deportes, ¿no? En ese tiempo específicamente lo que era fútbol. Entonces imagino que Lito Pavón eh, se inculcó solo, o sea, estudió solo y pues Dios le dio una voz que espectacular, espectacular.
Manuel, ahora hablemos, su papá siempre vivió en el centro histórico de acá de la capital ecuatoriana, él siempre estuvo rodeado de esas casas bonitas que hay en ese lugar, pero cuéntenos cómo fue también este inicio o este caminar, ¿no? En el mundo no solamente de la radio, porque él inició en la televisión. Así es. Bueno, lo que en reuniones familiares contaba mi papi es que él empezó haciendo noticias en el antiguo Canal 6, que estaba en el Itzimbía. Entonces él empezó ahí lo que es en televisión, hizo inclusive uno que otro comercial, me acuerdo de la enciclopedia Barça, que era una enciclopedia en ese tiempo muy espectacular en los años 70, les digo. Y bueno, él empezó así, haciendo algo de televisión. La afición por la radio llegó cuando fue a la Radio Gemas, que también una de las primeras radios acá en Quito especialmente. Lito por ahí pasó como 2 o 3 años. Ahí fue amigo de varios locutores importantes, como los hermanos Raúl y Patricio Jarrín Hidalgo, de los que yo conocía, ¿no? Los que papá hablaba. Pero en Radio Gemas parece que hubo una anécdota con su mamá, tal vez podría comentarnos sobre Oh, sí, algo que les comentaba. pues recién casados en el año 63, 64. Mami nos contaba que ella tenía que irse en ese tiempo me acuerdo que había unas viandas que era de 3 o 4 pisos, unas metálicas, y tenía que irse al Itzimbia, no había vehículo, no había buses, no había, entonces tenía que subir caminando para allá y dejarle el almuerzo a mi papi. Entonces, una pareja que duró más de 45 años de casado hasta que fallecieron. ¿Y cómo le conoció su mamá a su papá? Cuéntenos también esa etapa de En, Radio Gemas. ya, bueno, él estaba como le estaba, como le dije al principio, en este club deportivo cultural y realmente deportivo cultural Teniente Hugo Ortiz, en el que se practicaban varios deportes, o sea, fútbol, había arquería, había andinismo, básquetbol. Entonces mi papi participaba con mis tíos, con tres de mis hermanos, de los hermanos de mi mamá. Inclusive ahí conoció a Rodrigo Poveda, como le decía, que también era periodista. Entonces me imagino que ahí fue, le picó el bichito ese y pues comenzó así, ¿no? Pero a su padre se le recuerda mucho en la voz, en la voz deportiva de la capital, emisoras Gran Colombia, Sí, de propiedad del señor Eduardo Ceballos Castañeda. Cuéntenos esa etapa porque su papá estaba especializado en deportes, pero más como que le gustaba el automovilismo. bueno, yo creo que en ese tiempo el periodista era polifuncional, o sea, no solamente se especificaba como en ese tiempo que el periodista estudia y le gusta fútbol y se encamina al fútbol, pero en ese tiempo tanto Edgar Villarruel, el señor Mocho Ceballos, cariñosamente mucho con respecto a la familia Ceballos, Castañeda, eh, pues identificado a mi padre con el automovilismo, con el ciclismo, el atletismo, el fútbol, el básquet colegial, el básquet profesional. Como le digo, o sea, el periodista en ese tiempo era polifuncional, o sea, no solamente se dedicaba a un tipo de deportes. Lito Pavón no sabía conducir, pero le gustaba el automovilismo. Entonces, uno de sus grandes amigos fue Eduardo Alvarado, inclusive estuvieron en una vuelta a la República, mi papi de copiloto y el señor Alvarado de piloto. Lito le gustaba el ciclismo. Es que no sé si es por la sangre carchense que Como tenía, buen carchense. sí, que era el caballito de acero. Entonces, él estuvo en casi en todas las vueltas ciclistas al Ecuador. En una de ellas me llevó, entonces supe cómo realmente es el trabajo de un periodista deportivo. Y no solamente el hecho de transmitir o de comentar la vuelta ciclista, sino el hecho de que cómo trabajaban el día anterior. O sea, no es que se subían al vehículo conducido por la excelentísima señora Leonor Charpentier, estaba con Patricio Ceballos, con el Gato Zambrano, otro de los comentaristas deportivos del Carchi, con Edgar Villarreal Caviedes. Bueno, era un grupo compacto, que la pasión de ellos al momento de transmitir, pues era al aire. O sea, todo era ese instante. Entonces, yo me acuerdo una vez que mi papá me llevó a un parte, no me acuerdo si fue hasta Tulcán,
y regresar acá a Quito. Entonces yo vi realmente cómo era el trabajo de ellos. Era incansable porque doña Leito y Elito, pues iban a las habitaciones golpe 10, 11 de la noche, luego de que terminó la vuelta o la etapa de la vuelta, y seguían ellos trabajando, porque no solamente comentaban, sino daban todo la clasificación general, la clasificación juvenil. El hecho es que, o sea, ellos no iban a descansar como los señores pedalistas que terminaba la etapa y descansaban tranquilamente hasta el día siguiente. No, ellos ya planificaban qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eran dos vehículos los que utilizaba la radio, la emisora Gran Colombia. El vehículo de punta, que iba con el primer pelotón, y el que se daba atrás, con los rezagados. Entonces, planificaban dónde tenían que transmitir los puntos específicos de la carretera en la ruta que tenían ese día. Entonces, o sea, me pareció muy bonito, pero como le digo, mi profesión fue otra. Porque el hito, solamente uno. Claro que sí, qué bonito. Ahora, por ejemplo, hablemos ya de Ruge los Motores. Duró más de 40 años Sí. y sabemos que en Gran Colombia, ¿en qué emisora era que se transmitía a las 16 horas? Acá en Quito, A las creo que 4 de la fue tarde. Ujú. a las 4 de la tarde fue acá en Quito. Emisora de Gran Colombia tenía en papel lo que es el programa Rugen los Motores. Específicamente ya era solamente automovilismo. Ahí sí fue una hora y media que duraba el programa. Y ahí es cuando se le conoció a Chino Sosa, a varios de los grandes, a Loco Larrea, o sea, esos automovilistas espectaculares que tuvo el Ecuador en esos tiempos. Entonces, más se identificaba a Lito es por su programa, por Rugen los Motores, porque él empezó ahí en Gran Colombia, pues y siguió hasta cuando estuve en Radio Vigía, La Voz de la Policía. Y en Caravana también hizo, porque después compró Caravana, Emisoras Gran Colombia, hizo Sí, también ese programa. pero sí estuvo ahí, pero no sé, que Lito tenía otras expectativas, realmente. Entonces, salió de ahí de Caravana, creo que estuvo, no creo que alcanzó el año de estar ahí con Don Edgar. Y salió de ahí, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de trabajar en Radio Vigía. En Radio Vigía, ¿cómo le fue? Porque ahí también hizo este mismo espacio en La Voz de la Policía. Sí, espectacular, porque el Lito era apasionado en todo. El Lito daba noticias a mediodía y en la tarde tenía su programa. Quiero agradecer a todos los personeros de Radio Vigía, encabezados por Martita Vilatuña, la licenciada Martita Vilatuña. Pues gracias. Ellos tienen su cabina en el Estadio Olímpico Atahualpa, puesto al Lito Pavón del Pozo. Y es un homenaje muy, 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 muy sincero que le hicieron. Claro que sí, tomando en cuenta la trayectoria. Y Martita Vilatuña, una excelente periodista, también un Sí, excelente ser sí, humano. sí. Él estuvo en Radio Vigía hasta que falleció en el año 2011. Sí, él estuvo trabajando hasta una semana antes de su fallecimiento, fue el 17 de mayo. 12 horas Maldur, fiesta en el automovilismo deportivo del Ecuador. Pericia, habilidad, valentía. Los mejores pilotos de Argentina, Inglaterra, Italia, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Cuba, Perú, Venezuela y Ecuador. Espectacular duelo entre el Porsche 917 y el Ferrari 512S. Los mejores carros del mundo. En Yaguarcocha vamos a alentar a nuestros volantes. Ortega, Mirilo, Vivanco, Peña, Piñolo, Chiriboga, Madera, Santa Cruz y más valientes ecuatorianos. 300.000 sucres en premios y premio Productos La Perla Clar. Cronometraje Omega. Manuel Pavón Arias, ¿cómo se siente usted que su papá haya trabajado con las mejores voces y su papá haya sido también de las mejores voces del país? Por ejemplo, el estar trabajando con don Edgar Villarruel Caviedes, quien tiene un cariño especial hacia su papá, con quien también compartió micrófono. Usted mismo habló con Eduardo Alvarado, con Mauro Ferrín y también con alguien que se dedicó al periodismo deportivo, pero desde el área de la prensa, ¿no? De la escritura como es Fausto Zambrano Zúñiga. Cosas de Maño, así es. Bueno, la relación con Edgar no solamente era de compañeros, yo creo que eran amigos, de buenos amigos profesionales como eran en ese tiempo, pues tenían
Una amistad muy especial, una amistad muy especial, no solamente porque Edgar era una persona graciosa, chistosa, Lito era un poco más serio, o sea, se hacía el serio porque él no era así. Él también tenía sus bromas, sus momentos que nos hacía reír, pero con Edgar sí fue una amistad muy, muy, muy sincera. Otra persona que también estuvo con Lito fue Pablo Montenegro, Saldumbir. También estuvieron en Gran Colombia, también muy buenos amigos, inclusive fueron de parte de la directiva cuando Pablo Montenegro estuvo de presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, que graciosamente Lito decía, APDP es mía. Entonces yo le decía, ¿cómo así, papi? Dice, claro, APDP, Apolonio Pavón del Pozo. Entonces, el segundo nombre de mi papi, Apolonio, no le gustaba. Pero decía que la APDP era suya, entonces, por sus iniciales. A su papi siempre se le conocía por Lito. Usted también cuando se acuerda o habla de su papá dice, Lito es único, ¿no? Lito Sí, siempre sí. fue una persona especial, Lito siempre estará en el corazón de la gente. ¿Por qué Lito? Y en la radio le decía Manuelito. Y como usted sabe que el tiempo de la radio es dinero, le cortaron. En vez de decir Manuelito, le cortaron a Lito, entonces quedó como Lito Pavón. Inclusive en algunas placas recordatorias, en lugar de ponerle Manuel Pavón del Pozo, Lito Pavón del Pozo. ¿Y qué tiempo él estuvo en emisoras Gran Colombia, si es que podría, si es que se acuerda usted, desde luego? Porque usted era un niño. Exactamente no recuerdo, pero sí pasaron los 45 años, porque Lito creo que empezó en Gran Colombia en el año 71, 72. Seguro, seguro no estoy, pero creo que en ese tiempo. Inclusive fueron de los primeros emisoras que le acompañaron al señor Rolando Vera a sus San Silvestre. campeonatos en San Silvestre, claro, claro. Como le digo, o sea, en Gran Colombia pasó sus mejores tiempos. Le digo porque viajaba, Lito Pavón iba a bolivarianos, panamericanos, y alguna vez le acompañó creo que fue con Andrés Gómez, a uno de los Juegos de la Copa Davis en Suiza. Entonces, fue el único periodista quiteño, porque también hubo creo que de Atalaya, no estoy seguro, que de Guayaquil también mandaron un personero allá a transmitir la Copa Davis. Eso también hay algunas cosas que, por ejemplo, no saben de Lito. Lito Pavón, cuando salía a una cancha a transmitir, pues era la voz no gritona, sino una voz fuerte, ¿no? O sea, para transmitir lo que es fútbol, usted tiene que transmitir con emoción con la que está jugando. ¿Por qué? Porque no había televisión en ese tiempo, pues, y el que oía transmitir decía, no, por la banda derecha, por la punta izquierda, el jugador número 9, entonces transmitía así. Alguna vez tuvo que ir a transmitir tenis, aquí en el Quito Tenis, en la avenida Amazonas, y comenzó, no, desde las canchas del Quito Tenis. Entonces el señor, creo que fue el señor Moscoso Cuesta, le dice, Lito, tranquilo, despacio. Eso nos contó papá, que el señor Moscoso Cuesta le había dicho a Lito que, o sea, que no es el fútbol, sino es tenis. Y en el tenis tiene que haber el mayor silencio posible para no desconcentrar a los señores tenistas. Ahí comenzó el Lito, entonces ya comenzó back, entonces ya mucho más lento, mucho más despacio, mucho más suave. Entonces, igual cuando estaba en carretera, es carro a la vista. Entonces, Lito Pavón tenía esas facetas, ¿no? De poder cambiar su tono de voz o su energía en el momento en el que estaba, lo que es ciclismo, automovilismo, fútbol. O sea, cosas que uno también tiene que entender, porque para transmitir así el tenis era muy distinto a lo que se transmite el fútbol o el resto de deportes que están al aire libre, ¿no? Usted cuando habla, por ejemplo, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, como que tiene un poco de nostalgia, ¿no? Porque usted dice, Oh, ahí se sí, reunían la familia, se reunían todos, era un ambiente agradable. Cuéntenos no, cómo era también ahí su papá, cómo les llevaba a ustedes. Cuéntenos sobre un día en la PDP. un día en la PDP, los mejores días que tuvimos en la PDP, Navidad, cuando se reunían periodistas deportivos con toda la familia, esposas, hijos, a veces llevaban
hasta las madrecitas de los señores periodistas. Y era genial porque ahí podíamos compartir. Había una mesa de billar y ahí compartíamos con algunos hijos de colegas de mi papi Delito, del señor Vascones Viver, los mismos hijos de Edgar. ¿Quién más? Bueno, o sea, es tanto tiempo que no me acuerdo de algunos nombres, pero compartíamos no como una reunión social, sino como una reunión familiar más que social, porque se extraña de los años 70, 80, que en el periodismo, especialmente quiteño, había esa amistad. O sea, no era una competencia de quién es el mejor, ¿sí? O cuál es la mejor emisora, sino era una competencia sana de amigos, ¿sí? Entonces, era, ¿cómo le digo? Era una amistad continua que inclusive después de los partidos se quedaban ahí a compartir sus amigos y con los hijos y jugábamos ahí en el estadio. Me acuerdo que vendían pelotas infladas con aire o vendían paracaidistas, entonces, sí, paracaidistas. Entonces nos quedamos con algunos de los chicos que estaban ahí mientras compartían nuestros padres ahí en el Estadio Olímpico. Usted lleva el nombre de su papá, Manuel Sí, Pavón. ¿Cómo se siente usted? Por ejemplo, yo me supongo que siempre que se presenta dice, me llamo Manuel Pavón. ¿No le dicen, disculpe, usted es el hijo de sí, Lito? Cuéntenos. sí, varias veces en el pasado, sí, que me presentaba Manuel Pavón, hijo de Lito, digo sí. Y yo les digo, a él le pusieron el mismo nombre que a mí, pero ahora se llama Lito. Entonces, sí, sí, sí me han preguntado, sí me han dicho. O sea, es un hombre que fue reconocido en vida y también ahora que está en el cielo. Entonces, no, usted tendría que ver la cantidad de diplomas, de placas, de agradecimiento que tenía Lito en casa. Tenía un cuartito que solamente tenía colgado todos sus trofeos y todo. Lo que nosotros no tenemos, por ejemplo, son grabaciones. Yo me acuerdo que alguna vez estaba escuchando la radio y en un partido de fútbol comenzaba a locutar Lito Pavón. Entonces decía, lleva la pelota blanco el 9, se refería al número 9, y de repente uno de los compañeros decía, lleva la pelota blanco el negro. Entonces uno se ponía a ver y decía, chuta, si le escucho a mi papi y veo que se equivoca, no me va a gustar. Entonces yo optaba más bien por no tratar de escuchar, ¿sí? Pero cuando estaba en casa, algunas veces que nos transmitía la vuelta, el Giro a Italia, por ejemplo, no era espectacular, porque la voz llenaba todo el cuarto. Entonces era escalofriante, ¿no? O sea, hasta ahora se me paran los pelos, porque al escucharla así, ese rato y sin el estar o conocer los nombres de todos los ciclistas, pues él lo transmitía viendo la televisión. Entonces, no, era muy lindo, era muy lindo. El ser hijo de Lito Pavón del Pozo, ¿qué significa para usted, tomando en cuenta de que muchas veces cuando se habla de esas voces espectaculares de las décadas de los finales de los 50, 60, 70 y 80, siempre se habla de la camaradería, de la amistad, de la solidaridad, pero también de esas voces potentes, ¿no? Que respetaban al auditorio, que respetaban a los oyentes, esas voces que llegaban con su mensaje cuando había esas radios grandes en la sala y todo lo demás. ¿Qué siente usted al escuchar el nombre de Manuel Lito Pavón del Pozo? No, es un orgullo inmenso. Es que nosotros como hijos, pues sí verle a Lito cómo fue su carrera, la pasión que ponía en cada una de sus transmisiones, era espectacular. A mí me encantaba oírle cuando era el ciclismo. Es así, a mí me encantaba oírle a Lito Pavo. Me encantaba porque transmitía lo que estaba pasando en la carretera. No solamente yo creo que mis hermanos, Eleni, Freddy, Berito, y ahora una de mis hijas que también, ella sí salió como Lito Pavo, pero no periodista deportivo, ella es periodista de otro tipo otra parte de lo que es el periodismo acá en el Ecuador. Entonces, no es un orgullo inmenso, es un orgullo inmenso. O sea, y por ejemplo, nosotros cuando estábamos en casa teníamos una radiola grande
Y también teníamos los radios chiquitos, un Philips creo que tenía mi papi, que era con unas pilas, pero grandísimas. Y oíamos ahí, tenía una radio que cogía frecuencias del exterior. Entonces, no solamente colombianas, sino de España, de Italia. O sea, le gustaba Lito. O sea, Lito era un comunicador social dentro y fuera de la radio. ¿Cómo fue el apoyo de la familia para Manuel Lito Pavón del Pozo, tomando en cuenta de que los periodistas deportivos trabajan de lunes a viernes, pero sábados y domingos también tienen partidos, tienen algún evento deportivo? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo se organizó él o cómo se organizaron ustedes como familia? Difícil, difícil. Yo creo que por esa misma razón ninguno de mis hermanos ni yo elegimos esto, porque a Lito se le veía fuera de la casa todos los días. O sea, llegaba en la tarde, conversábamos un rato, veíamos televisión, pero sábado y domingo, pues mi mamá era la encargada de, por ejemplo, un día domingo irnos para el cine, por ejemplo. O cuando había cumpleaños, o sea, Lito no estaba presente porque tenía que viajar. O el fin de año, por ejemplo, cuando iba a San Silvestre, ya no pasábamos con él. Pero los momentos que Lito estaba en casa, pues éramos, yo creo que una familia muy compacta, muy consolidada. ¿Por qué ustedes escogieron los números y no la voz? Ah, no sé, es que eh, yo creo que como hijos respetamos mucho esa profesión de Lito Pavón. Y herencia no sería para nosotros bien visto tratar de superar o de igualar a Lito, porque como le dije a Lito, solamente hay uno. ¿Y su papá ejerció? ¿Fue un buen contador? ¿Le gustaba la contabilidad o le gustaba más la radio? ¿Cómo fue? Pues no sé realmente si ejerció, pero creo que no, porque si hubiese ejercido la contabilidad hubiese sido otra pasión de él. Pero lo que le encantó fue el periodismo. ¿Y qué decía de Quito, tomando en cuenta de que él es de la hermosa provincia del Carchi, como dijimos en un inicio, pero sin embargo él como que se adaptó y fue parte también de la capital ecuatoriana, tenía esa misma chispa, tenía también a veces un poco también de sal quiteña de lo que nos cuentan? Indíquenos sobre eso. Oh, pues no, Lito se acopló muy bien acá a la capital, porque, bueno, aquí encontró su amor, tuvo sus hijos, entonces, eh, raíces muy fuertes, raíces muy fuertes. Le gustaba el campo, sí, pero solamente para estar unos 2, 3 días, de ahí no. Lito Pavón le encantaba la ciudad. Manuel Pavón Arias, ¿cuál cree usted que sea el legado que dejó Lito Pavón del Pozo, tomando en cuenta de que él se inició en Canal 6, en el Ichimbía, luego pasó a Radio Gemas, de ahí ingresó a emisoras Gran Colombia, pasó por Caravana y terminó también en Radio Vigía? ¿Cuál es el legado de esta gran voz de la radio? Uno de los legados más importantes que tenía Lito fue esa amistad sincera con el resto de sus colegas. Ya, porque, por ejemplo, nosotros como hijos, que nos reconozcan como hijos de Lito Pavón, ese es un honor, es un orgullo muy, muy grande. Lito Pavón, no creo que nació para dar clases o para eh, ser una persona orgullosa de lo que es, porque él tenía una pasión por lo que hacía. Y cuando uno se apasiona por algo, no es orgullo, es dar todo, todo de él, todo lo que Lito hacía era por amor, ¿sí? Amor a su profesión, porque por dinero no es, por dinero no es. O sea, yo creo que ningún periodista deportivo que elige esta profesión dice, no, es que yo me voy a hacer millonario, voy a tener casas, voy... Lo importante de ellos es expresar esa pasión que tienen y hacer sentir a las personas. Ahora es un poco más complicado porque tenemos, por ejemplo, cuando vemos un deporte, cuando vemos el fútbol en la televisión es distinto a cuando escuchábamos por una radio, ¿sí? Entonces yo creo que el legado de Lito Pavón era acoplar la pasión que él tenía con la amistad de sus colegas.
Sobre todo en radio, ¿no? Ahí no se puede pensar en Sí, proyectar el pago, el sueño es exacto. muy bueno, pero sin embargo más puede este cariño, este amor, este sentir, ¿no? Sentir que uno llega con la voz hacia miles de personas. Pero ¿cómo era también Lito Pavón del Pozo, papá? ¿Cómo era con ustedes? Cuéntenos. No, a nosotros, bueno, no sé si mis hermanos, pero a mí me encantaba que Lito salga del país. No es porque le quería tener lejos, sino que siempre traía sus recuerdos, llaveros, camisetas, o sea, y no solamente era para nosotros, ¿no? Como sus hijos. Cuando Lito fue a Brasil, se acordó de mis hermanas, de mi esposa y mi madre, y trajo unos collares hermosísimos que hasta ahora lo tienen. Entonces, Lito Pavón era un hombre cariñoso, pero hasta cierto punto nada más. O sea, expresivo no era muy expresivo, pero cuando te daba un abrazo, pues lo sentías, ¿sí? Y O cuando te daba una palabra de ánimo, o cuando te decía, hijo, estoy orgulloso de lo que eres, los nietos que me has dado. O sea, era una faceta, ¿cómo podría decirle? De un padre que se veía que se sentía orgulloso de lo que nosotros éramos. como esposo, No, es la única mujer que tuvo. 4 hijos y hasta que falleció, la amo. Manuel Pavón Arias, yo como Voces de la Radio quiero agradecerle a usted por esta entrevista, por haber hablado parte de lo que su papá aportó también a la comunicación ecuatoriana. Muchas gracias siempre por esa apertura que nos brindó desde un inicio. Ileana, a usted muchísimas gracias por recordar a Lito Pavón como no solamente como periodista, sino como un ser humano, un amigo, un padre, un esposo. Muchas gracias y pues siga adelante, Ileana, porque lo que usted está haciendo pues engrandecerá lo que fue el periodismo y las nuevas generaciones verán realmente como un periodista que se forjó no en las aulas universitarias, sino directamente en las canchas del barrio, en las canchas en deportes colegiales. Eh, Vieron que esa pasión dio frutos. Muchas gracias a A usted. usted, Elian, muchísimas gracias. En este día hemos conversado, hemos dialogado con Manuel Pavón Arias, él es hijo del conocido relator deportivo Manuelito Pavón del Pozo, una de las voces más espectaculares del periodismo deportivo, no solamente a escala de Quito, sino a nivel nacional. Con él hemos hablado, hemos dialogado sobre la trayectoria de su padre y el legado que ha dejado en la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Minuto 24, golazo de Vázquez y un estadio con todo el público que estalla de emoción. Escuchemos. Golpe de cabeza, rechaza Abraham, pelota en el área, va ingresando Vinicio, pelea, la remata, bola en parábola. ¡Espectacular! El goleo, gol de Ecuador, gol. Mafalda Vázquez, gol ecuatoriano. Mafalda Vázquez, pero qué espectacular Pompidou, un remate en parábola, llegó cerca al ángulo superior izquierdo, rechazó la pelota al campo de juego, Mario Tenorio retrasó un centro, el ingreso violento de Vázquez y el remate con fuerza, pelota al fondo de los violines, Mafalda Vázquez para Ecuador. Cuando una pelota dividida llegaba, Pompidou, Vinicio Ron, llegó a la pelota Vinicio Ron, le golpeó al arquero, reaccionó un argentino y se fue sobre Vinicio Ron, y este reaccionó y la policía interviene inmediatamente. Inmediatamente digo, pues señoras y señores de la anotación, viene otra carga del equipo ecuatoriano. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.